Hola, ¿qué tal estás? Ojalá me digas que estás muy bien. Hace poco subí un audio en el que hablaba de los animales mitológicos o animales fantásticos. No sé si lo has escuchado. En él mencionábamos algunos de los animales más sorprendentes y extraordinarios imaginados por el hombre. No, hoy no vamos a hablar de animales inventados, sino de animales reales que existieron hace millones de años. Y por cierto, no es verdad que se extinguieron, al menos no todos. Quiero decir que algunas especies sí que desaparecieron, pero otras evolucionaron, y hoy las podemos encontrar por todas partes. Pero entonces, ¿qué tienen que ver los animales fantásticos con los dinosaurios? Pues bastante más de lo que crees. Aunque no es esa la única pregunta a la que vamos a contestar en este audio. ¿Cuándo vivieron los dinosaurios? ¿Cómo aparecieron? ¿Y cómo es que sabemos todo eso? Creo que el audio de hoy va a ser muy interesante. No obstante, y antes de seguir, me gustaría que hiciéramos algunas respiraciones para relajar el cuerpo y la mente. ¿Te parece bien? Pues empecemos. Toma todo el aire que puedas por la nariz. Imagina que eres un globo de cumpleaños y que quieres llenarte de aire. Antes de soltarlo, cuentas mentalmente hasta 3. 1, 2 y 3 y lo sueltas despacito. Cuando hayas soltado todo el aire, repítelo. Tomas aire de nuevo por la nariz, cuentas hasta 3, 1, 2, 3 y lo sueltas muy despacio. Lo hacemos una vez más. Inspira, llénate de aire, cuenta hasta 3 y suéltalo lentamente. Última vez, toma aire, cuenta hasta 3 y échalo. Despacio, sin prisas. Cuando termines ya puedes respirar normalmente, como siempre lo haces. Vamos a empezar contestando a la pregunta ¿qué tienen que ver los animales mitológicos con los dinosaurios? Vale, te lo voy a explicar haciendo un ejercicio de imaginación. Imagina que tú y yo estamos en China hace, pongamos, unos 5000 años. Vamos dando un tranquilo paseo por el campo. De pronto, tú divisas una roca, redondeada y muy lisa que sobresale de la tierra. Te paras y decides ver esa piedra con más detalle. Excavas un poco con las manos y cuando la extraes del suelo nos damos cuenta de que tiene una forma muy parecida a la de un fémur, que por si no lo sabes, es un hueso de la pierna, concretamente el hueso del muslo. Y resulta que el fémur de muchos animales se parece bastante al nuestro. Pero hay algo que no encaja. Para empezar, no es de hueso, como debería ser, sino de piedra. Y segundo, es tan grande como yo. Tú y yo nos quedamos asombrados y pensativos. Está claro que un hueso de piedra y de ese tamaño solo puede pertenecer a una criatura gigantesca y muy poderosa. Parece que tú y yo hemos descubierto una nueva especie extraordinaria, distinta a todo lo conocido. Así que decidimos ponerle un nombre también extraordinario. ¿Qué te parece, dragón? Los científicos creen que así se inventaron los animales mitológicos hace miles de años. Y como por aquel entonces no sabíamos absolutamente nada, ni de fósiles ni de dinosaurios, pensamos que esos huesos debían pertenecer a animales verdaderamente fantásticos. Por supuesto, sabes perfectamente que lo que encontramos no era un hueso de piedra de un animal mitológico, sino un fósil. La ciencia que estudia los fósiles se llama paleontología, y gracias a ella no solo sabemos con seguridad que los dinosaurios existieron, sino que conocemos alrededor de 1000 especies distintas, y además nos podemos hacer una idea de cómo eran.
aunque es verdad que algunos de ellos eran verdaderamente terribles. No me extraña que le pusieran el nombre de dinosaurios. ¿Sabes lo que significa la palabra dinosaurio? Significa lagarto terrible. Lo que pasa es que ese nombre se lo pusieron hace más de 100 años y hoy sabemos que en realidad no eran lagartos, eran dinosaurios, que no es lo mismo. Naturalmente, el material del que estaban hechos los huesos de los dinosaurios es más o menos el mismo que forman los huesos de cualquier animal actual, incluidos nosotros. La pregunta es ¿por qué los huesos de dinosaurios que encontramos en la naturaleza son de piedra? Bueno, en realidad no tiene nada que ver con que sean de dinosaurios, sino con la edad de esos huesos, es decir, que tienen que tener muchos miles, si no millones de años. Fíjate que se han encontrado fósiles de animales y plantas que vivieron millones de años antes que los dinosaurios. Verás, a veces los animales o las plantas, al morir, quedaban sepultadas en el lodo, bien en el fondo del mar, o en el fondo de un lago, o en el fondo de un pantano. Poco a poco, los minerales que hay en la tierra van entrando en el hueso, hasta que mucho tiempo después el hueso se ha llenado con esos minerales y se ha convertido en piedra. Es un proceso natural que se llama fosilización y que ocurre con los huesos de todos los animales, o sus caparazones, o sus dientes. Te habrás dado cuenta de que solo he mencionado partes duras del cuerpo, porque la piel, por ejemplo, o el corazón, o cualquier otra parte blanda, se descompone muy fácilmente. Por eso es muy raro encontrar fósiles de esas partes del cuerpo. Gracias a los fósiles, sabemos que desde que la vida saltó del mar a la tierra, han existido muchísimas especies de animales. Lo que sucede es que ninguna especie vive para siempre. Quiero decir que algunas desaparecieron, simplemente se extinguieron, y otras evolucionaron en otros animales. Por ejemplo, el primer caballo que se conoce tenía el tamaño de un perrito, aunque de eso hace muchos millones de años. Con el tiempo, generación tras generación, fue creciendo hasta alcanzar el tamaño que tiene hoy. Nosotros, sin ir más lejos, hace solo un par de millones de años no teníamos el aspecto actual. De hecho, nos parecíamos bastante a un simio, pero evolucionamos hasta convertirnos en seres humanos, o como dice la ciencia, en Homo sapiens. Sí, tú y yo somos de la especie Homo sapiens. Bien, con los dinosaurios ocurrió lo mismo. Antes de ellos habían otros animales, sobre todo reptiles y anfibios, y fue precisamente de los reptiles de donde evolucionaron. Por eso ponían huevos como los reptiles. Los dinosaurios vivieron durante un periodo que los científicos llaman Mesozoico, que empezó hace unos 250 millones de años y que terminó hace unos 65 millones de años. Y por si te lo estás preguntando, no, por entonces no había humanos. Quiero decir que los humanos nunca convivimos con los dinosaurios, como se ve en algunas películas. Ellos vivieron y desaparecieron muchísimo antes de aparecer las personas. Pero nos estamos desviando del tema. El Mesozoico se divide a su vez en otros 3 periodos: el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. Algunos de estos nombres te suenan, ¿verdad? Los primeros dinosaurios aparecieron en el Triásico, es decir, al principio del Mesozoico. En ese momento eran bastante pequeños y se alimentaban de todo un poco. Con el paso de los millones de años, es decir, durante el Jurásico y el Cretácico, esos dinosaurios pequeñitos fueron evolucionando en otras especies más grandes. Algunos se volvieron carnívoros y otros herbívoros.
Si te has interesado alguna vez por los dinosaurios, o bien has visto películas de ellos, te habrás dado cuenta de que existían principalmente de dos tipos. Por un lado están los que caminaban sobre las patas de atrás, que terminaban en poderosas garras. Tenían la cola larga, los brazos cortos, el morro alargado y unos dientes enormes, lo que nos dice de ellos que eran carnívoros. Estos son los terópodos, y el ejemplo más conocido es el tiranosaurio Rex, aunque había muchos más, el velociraptor, el alosaurio o el mayor de todos, el espinosaurio. Por otro lado tenemos a los saurópodos. Estos caminaban a cuatro patas, eran por lo general enormes, con un cuello muy largo y además eran herbívoros. Como ejemplo tenemos al Diplodocus, o al Brachiosaurio, o al Brontosaurio. Había saurópodos tan grandes que podían llegar a pesar más que 7 elefantes africanos actuales y ser más largos que una casa. ¿Por qué eran tan grandes? Bueno, por varios motivos, pero sobre todo porque los depredadores cada vez se hacían también más grandes, así que la única manera de defenderse era siendo gigantesco. Así los carnívoros te dejaban en paz. Claro que no todos eran así, o terópodos o saurópodos. Los había también de otras especies, de otros tipos. Por ejemplo, el Triceratops, con su gran coraza y su boca en forma de pico. O el Estegosaurio, con sus placas sobre el lomo y las grandes espinas en la cola. O los pterodáctilos, que podían volar con alas parecidas a las que tienen hoy en día los murciélagos. Y los científicos creen que quedan aún muchas especies por descubrir. Aunque ya que lo nombramos, no podemos olvidarnos de algo muy importante. Algunos de ellos tenían plumas. Por ejemplo, el velociraptor. Sí, sé que en las pelis aparece sin plumas, pero es que cuando se hicieron aún se desconocía este dato. Hoy sabemos que tenían plumas, no muchas, y de hecho no podían volar. Pero otros sí que podían hacerlo, aunque eso sí, eran dinosaurios más pequeños. Algo curioso es que casi todos los dinosaurios que hemos nombrado no aparecieron en el período Jurásico, como dicen en el cine, sino en el Cretácico, por lo que la película tal vez debería haberse llamado Parque Cretácico en vez de Parque Jurásico. Y por cierto, tampoco sabemos el color que tenían. Nos lo podemos imaginar teniendo en cuenta los colores que tienen los animales de hoy, pero es solo eso, una invención de las personas que hicieron las películas o los documentales o los dibujos de dinosaurios que hayas podido ver. Pero nada dura para siempre. Al finalizar el período Cretácico, es decir, al final del Mesozoico, sucedió algo terrible. Un meteorito enorme chocó contra nuestro planeta. Levantó una enorme nube de polvo que casi cubrió la Tierra por completo. Al no recibir la luz del sol, casi todas las plantas murieron, y naturalmente casi todos los animales que se alimentaban de ellas. Y claro, si mueren los herbívoros, también mueren los animales que se alimentan de ellos, los carnívoros. Así que casi todas las especies de dinosaurios desaparecieron. Pero como te dije al principio, no todos. Los más pequeños sobrevivieron alimentándose de cualquier cosa. Esos pequeños dinosaurios evolucionaron para convertirse en uno de los animales más comunes de hoy en día, las aves. A partir de ahora, cuando veas una paloma, o una gallina, o un pato, o un águila, o un avestruz, o un canario, o un loro, o un tucán, o un cóndor, o un pavo, o un buitre, o cualquier ave, obsérvala bien, porque estarás viendo un dinosaurio actual.
Interesante, ¿verdad? Espero que duermas muy, muy bien. Que descanses. Buenas noches.